Esto es Cabildeo Digital. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Queda con ustedes Zulema Alanes. Como siempre, un placer volver a estar con ustedes en este espacio en el que estamos intentando compartir temas importantes en tiempos de coronavirus. Nosotros estamos en casa, igual que ustedes, respetando esta convocatoria de quedarnos en nuestra casa, pero no es la situación de muchas personas, especialmente nuestros compatriotas que como consecuencia de la emergencia sanitaria todavía están en territorio chileno. Nos estamos refiriendo a más de 300 migrantes que están esperando que el gobierno cumpla con el compromiso de abrir las fronteras para retornar a nuestro país. Para analizar el impacto de esta pandemia en la problemática migratoria, estamos con Alfonso Hinojosa, sociólogo, un estudioso de los temas migratorios, a quien le preguntamos cuál es su percepción sobre lo que está ocurriendo con los bolivianos migrantes que hoy todavía permanecen en territorio chileno. Muy buenas tardes, Zulema, muy agradecido de estar en tu programa. Realmente es un tema de gran preocupación. Esas 300, quizá más personas, bolivianos, todos ellos, hombres y mujeres, que están varados en la frontera con Chile. La mayoría de ellos son migrantes, son parte de nuestros residentes bolivianos en el exterior y que el Estado no les está atendiendo. Hay una preocupación realmente muy sentida de diversos sectores de la sociedad, ya sean colectivos, ya sean instancias académicas, ya sean instancias de activistas, que estamos clamando para que las autoridades bolivianas den una atención pronta y adecuada a estos migrantes bolivianos. Se están vulnerando sus derechos más básicos, se están vulnerando aquellos derechos humanos de todo o de toda persona respecto a sus países de origen. En la Constitución Política del Estado está reconocido, está instaurado la protección que las autoridades del país deben dar a todos los bolivianos, estén dentro de sus fronteras o estén más allá de las fronteras. Alfonso, tú has caracterizado esta situación y este tratamiento que están recibiendo estos compatriotas como una situación de paria, de deshabitados, de desalojados de su propia tierra. No hay otro término, Zulema, ¿no? La forma como el Estado les ha cerrado las puertas, les ha cerrado las fronteras, es el Estado que los ha convertido en parias. Es como que un padre rechazara a su hijo, negara a su hijo, no solo le cerrara las puertas de su casa, sino que lo desconociera, ¿no? Entonces, la situación en la cual están estos connacionales en la frontera con Chile es de parias, ¿no? Y eso es de responsabilidad única y exclusiva del Estado. Sabemos de nuestras limitaciones institucionales, de nuestras limitaciones frente a esto que estamos viviendo, pero eso en ninguna circunstancia debería ser un argumento que valide este accionar que está teniendo el gobierno boliviano hacia estos compatriotas migrantes laborales que están en Chile. Este tema que se ha generado a partir de la presencia de bolivianos en la frontera con Chile nos está llamando la atención respecto de la situación global de los migrantes en esta coyuntura de pandemia por el coronavirus. Es uno de los sectores más vulnerables. Nuevamente,
los migrantes son el chivo expiatorio. Lo son en los momentos de crisis económica. Recordemos Argentina, recordemos Brasil. Si queremos ver otros ejemplos en Europa, ¿no? Con Siria, etcétera, vemos que el migrante siempre ha sido la clavija de ajuste, ¿no? En temas políticos. Y en una situación tan delicada como la que estamos viviendo a nivel mundial, la respuesta sigue siendo la misma y diría yo desde el Estado boliviano peor, ¿no? Hay una mirada de olvido, de desprecio, de abandono por parte de los estados y con particular énfasis del Estado boliviano respecto a estos contingentes de trabajadores migrantes. No nos olvidemos, Zulema, que estas personas aportan a la economía del país, no están por su libre voluntad o su libre albedrío en otros países, no están de turistas, están generando recursos económicos para sus hogares, para paliar temas de alimentación, temas de salud, temas de educación, temas de vivienda, ámbitos que deberían ser de responsabilidad del Estado, pero no, lo están haciendo ellos. Te recuerdo que en el año 2018, es el último dato oficial que tenemos, llegaron al país alrededor de 1.300 millones de dólares producto de remesas económicas. Esos 1.300 millones de dólares son alrededor del 3% del PIB, es el doble de la cooperación internacional en ese año, ¿no? Entonces no estamos hablando solo de unos bolivianos que estuvieron afuera, es gente que aporta, es gente que se sacrifica, a su familia precisamente por generar mejores condiciones de vida, y que en una situación de estas los estados, los gobiernos les den la espalda como lo está haciendo el gobierno boliviano es francamente criminal. Además, es particular las características de la migración boliviana en Chile. Creo que tiene unas determinadas características que justamente obligan a que la atención del Estado boliviano sea más inmediata. Exacto, ¿no? No es lo mismo la migración que está en Europa, básicamente en España o en Italia, la migración que está en Argentina, que es mucho más antigua, tiene un tejido social mucho más denso que la migración que está en Chile, que se ha formado básicamente en los últimos 20 años, diría yo, es decir, en lo que va de este siglo, ¿no? Solo en el norte de Chile, según investigaciones de académicos chilenos, lastimosamente no tenemos datos ni oficiales ni de eso, nos hablan de alrededor de 70,000 bolivianos, hombres y mujeres, de pronto un poco más de mujeres, que están en el norte de Chile, ¿no? ¿A qué se dedican? Al tema de cuidados, al tema de servicios, están en talleres de costura, en talleres de mecánica, otros se dedican también a la recolección de frutos, estos de fruta, que son ellos los que están más cerca de Santiago, pero que es una migración de tipo circular, es decir, que van y vienen con una dinamicidad mucho más frecuente que la migración hacia la Argentina o hacia el Brasil, que también son países fronterizos, ¿no? Son estadías en Chile entre 3 meses, retornos de unas cuantas semanas o de pronto un mes y luego retornan nuevamente al norte de Chile. Entonces, su dinamicidad de circulación en este espacio geográfico o con las fronteras de por medio es muchísimo más alta que las otras migraciones que tenemos. Además, entiendo que no solamente son migraciones que están próximas a la frontera con Chile, sino que se han ido extendiendo desde otras regiones del país. Ese es el dato muy peculiar, ¿no? Estos estudios que hemos estado realizando, que hemos estado cruzando información con académicos del norte de Chile, nos muestra que hay una significativa presencia, sobre todo de mujeres de tierras bajas, de Santa Cruz, del Beni, Trinidad, sobre todo, que están en el norte de Chile. Es otra de las características novedosas de nuestra migración boliviana hacia Chile, ¿no? Y que en los últimos años, insisto, es la que más ha crecido, ¿no? Y que ahora le cerremos la puerta, pues nos pone en muy mala situación como país y como institucionalidad, ¿no?
Estas características que estás mencionando explican también la urgencia del retorno porque no tienen un circuito familiar estable allá donde han migrado para pasar la crisis que está generando esta pandemia. Exacto, no hay ámbitos de contención que ellos tengan donde puedan resistir, como de pronto el caso de la Argentina, de pronto el caso de Brasil, ¿no? Aquí son sus inserciones en los lugares de residencia, podríamos decir, son muchísimo más precarios, son muchísimo más vulnerables, ¿no? Eso lo vemos también, se ve reflejado en el estatus migratorio. La mayoría de estas personas no buscan generar procesos de regularización migratoria. ¿Por qué? Porque se quedan poco tiempo, antes de los 3 meses están retornando, ¿no? Todo esto en el marco de las normas de Mercosur, por ejemplo, pero tenemos un Mercosur que facilita la circulación de la mano de obra productiva, pero no genera ningún tipo de respuesta ante situaciones de esta. Entonces, nuevamente el migrante se ve claramente expuesto o funcionalizado, diría yo, al capital, ¿no? Se los quiere como trabajadores, pero no se los quiere como seres humanos. No se les da la protección, no se les da la asistencia que cualquier ser humano debería requerir, pero en la medida que se requiere mano de obra para generar procesos productivos en esos nichos laborales de estos países, pues se facilita, pero para estas situaciones se los niega, ¿no? Entonces, esto, a mi modo de ver, visibiliza con muchísima crudeza esta lógica funcional hacia los migrantes, ¿no? Son el chivo expiatorio, seguimos siendo el chivo expiatorio ante las crisis, sean económicas o sean de biosalud como la que estamos viviendo ahora. Estamos hablando de que los procesos migratorios están impactando en 8, creo, de cada 10 familias, entiendo, Alfonso, porque no son pocas las personas bolivianas migrantes en el exterior. Exacto. Este es un tema muy importante para subrayarlo, Zulema, ¿no? Cuando hablamos de migración pensamos solo en la persona que se desplaza de un lugar A a un lugar B, ¿no? Pero esto no es cierto, ¿no? Si bien una sola persona se desplaza, esto tiene efectos muy fuertes y muy directos en ese entorno del cual está saliendo la familia, la comunidad, el hogar, ¿no? Y va a tener también impactos en los lugares donde se está residiendo. Entonces, para el caso de Bolivia, estamos hablando alrededor de un 20% de su población está más allá de sus fronteras. Es decir, alrededor de 2 millones de personas, de bolivianos, hombres y mujeres, radican fuera del país, pero están íntimamente ligados con el país. No hay desarraigo, hay vínculo, hay conexión, ya sea vía remesas económicas, ¿no? Destacar que para el año 2018, que es el último año que tenemos datos oficiales del Banco Central, llegaron al país alrededor de 1.300 millones de dólares producto de remesas económicas. Y eso tomando en cuenta solamente las fuentes oficiales, porque hay otros mecanismos más informales por donde también llega dinero. Exacto, lo que se llama, o en el ámbito de los estudios migratorios, se llama los envíos solidarios, ¿no? Alguien está viajando al país, a la comunidad, a la localidad de donde soy, no nos olvidemos, están nucleados, hay procesos organizativos muy densos, entonces esa persona va a ser la que lleve unos cuantos recursos a mi hogar, etcétera. Eso no estamos contemplando, este es dinero que pasa por el sistema bancario. Alfonso, creo que a esta altura de la crisis que ha provocado esta pandemia global, estamos ya conscientes de que de aquí en más todo va a cambiar en nuestra cotidianidad. Y creo que este tema de los bolivianos migrantes todavía en territorio chileno es una llamada de atención a esta problemática. ¿Cuál es la perspectiva que puedes formular tú como sociólogo sobre los temas que esta crisis va a dejar en agenda en materia migratoria?
Sin duda, no solo después de la crisis, ya ha cambiado todo, Zulema, ya ha cambiado todo. Y estos cambios no solo se están dando y se van a dar en la cotidianidad, sino también tienen que darse en la institucionalidad, ¿no? No podemos seguir, imagínate, ¿no? Cuando esto pase, no sabemos cuándo va a pasar, pero cuando esto pase, ¿qué tipo de Estado, ¿no?, se va a encargar de sanarnos? ¿Qué tipo de Estado se va a encargar de reconstruir el tejido social, la economía? ¿Un Estado de tipo neoliberal que privilegie el capital frente al ser humano? Creo que no, ¿no? Tenemos que generar una serie de, por lo menos, certezas mínimas para avanzar hacia adelante, ¿no? Estamos viendo cómo el capital está aplastando al ser humano, ¿no? Entonces, aquello que considerábamos excepcional va a empezar a ser la normalidad y hay que actuar en consecuencia, ¿no? E insisto, el tema de la institucionalidad es fundamental también trabajarlo. Y estamos viendo, tenemos ejemplos, ¿no?, de que esta institucionalidad, mientras más local, mientras más cerca de las personas está, responde mejor. Oruro creo que es un ejemplo de esto, digamos, ¿no? Y también vemos cómo la solidaridad de base, la solidaridad del pueblo es la que está actuando frente a las necesidades de estos compatriotas nuestros que están en la frontera. No así el Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional busca desligarse de estas responsabilidades, busca convertirlos en parias, ¿no? Pero es desde abajo, desde donde debemos resurgir los procesos de solidaridad, los procesos que nos aunan como seres humanos a partir precisamente de lo que como seres humanos nos une y no desde las lógicas mercantilistas del capital. Creo que esto nos debe llamar muchísimo a la reflexión, insisto, no solo en la cotidianidad, sino también en la institucionalidad. Alfonso, muchas gracias por este contacto, por la posibilidad de reflexionar a este tema tan importante, porque considero que es un tema que de aquí en más tiene que estar en agenda. Así es, Zulema, el agradecido soy yo y cuando pues tú lo dispongas estaremos aquí para conversar nuevamente sobre nuestras colectividades en el exterior. Muchísimas gracias y ha sido como siempre un placer estar con todos ustedes, compartir este espacio de reflexión, también de solidaridad y de tomar en cuenta cómo nos vamos a ir deconstruyendo en este proceso y hacia dónde nos vamos a ir construyendo hacia adelante. Ha sido un placer. Hasta otra oportunidad. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.